Paz a vosotros, hermanos en Cristo. Los saluda su hermana Marlene Berenice Rodríguez Bernal, de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y es un honor, un privilegio estar aquí con cada uno de ustedes, compartiendo un hermoso mensaje de nuestro Padre Dios. Y el día de hoy vamos a continuar con el libro de Primera de Corintios, la epístola que revela el carácter personal de Pablo. Nos encontramos en la cuarta semana con el subtema Las preguntas con respecto a la libertad cristiana y los derechos personales. Hoy, el tema que miraremos se llama La mirada al interior de un ministro, parte 1, una obligación a predicar y ministrar. Antes de continuar, vamos a elevar una oración para ponernos en manos de nuestro Padre Dios. Oremos, mis amados hermanos, desde donde estén ustedes, si les es posible, doblar sus rodillas, inclinar su rostro. Oremos. Padre bueno, que habitas en las alturas de los cielos, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por este hermoso día, Señor, que tú nos regalas. Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque hoy nos regalaste salud, Padre mío, y estás aquí, Señor, con cada uno de nosotros, Padre bendito. Padre Santo, queremos estudiar, Señor, una porción de tu palabra, Padre mío. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe, Padre mío, en mi persona, Padre Santo, para que todo lo que hable, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad, Padre bendito. No permita, Señor, que salga de mi boca palabra, Señor, ofensiva, o palabra, Señor, que a ti no te agrada, Padre bendito. También te suplico, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que ha de escuchar esta palabra. Por cada persona, Padre bendito, que tú has dispuesto, Padre bendito, para que escuche, Señor, estas líneas, Padre bendito. Que seas tú, Señor, transformando nuestro ser, Señor, desde nuestro interior, Padre bendito. Hoy, Padre mío, nos depositamos en tus benditas manos, Señor. Nos abandonamos en tus preciosas manos, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad, Padre mío. Suplicándote, Señor, por los necesitados, Señor, por los enfermos, Padre mío, por el desempleado, por esas personas, Señor, que están desesperanzadas, Padre bendito. Que, Señor, tú cubras su necesidad, Padre mío, y que puedan alabarte y glorificarte, Padre bendito. Te damos gracias en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. El tema de hoy está situado en el libro de Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 9, versículos del 16 al 23, y dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicado el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley.
Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. En estas hermosas líneas vemos la necesidad de hablar del Evangelio, la necesidad del evangelismo. Y primero quiero definir qué es un ministro, porque nuestro tema se llama la mirada al interior de un ministro, una obligación a predicar y ministrar. Y la palabra ministro viene del griego diáconos, que significa literalmente servidor o siervo. Así que cuando Pablo dice que es ministro del Evangelio, está diciendo que es un siervo de Dios, dedicado a servir a los demás, anunciando las buenas nuevas de Cristo. No se trata de un puesto de poder o prestigio, sino de una responsabilidad sagrada de servir con humildad. Esto lo vemos porque al principio, o cuando uno desconoce, ¿verdad?, la palabra de Dios, piensa que predicar es para los que, nada más para el líder de evangelismo, para los ministros, para los pastores, para los diáconos, ¿verdad? Y no, mis amados hermanos, es un tema que nos compete a todos. Todos somos llamados a ministrar y predicar. Y vamos a dar inicio en este tema y vamos a ver 4 puntos. Número 1 es su obligación, predicar el evangelio. El punto número 2 es su responsabilidad, juicio y tribulación si no predica. Y el punto número 3 es su recompensa, recibir la satisfacción de predicar el evangelio gratuitamente. Y el punto número 4, su método. A todos se hizo de todos. Pues en el primer verso, que es el verso 16, dice: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Mis hermanos, en estos estudios estamos hablando del carácter de Pablo, un hombre que tenía un compromiso profundo y una responsabilidad que sentía por compartir las buenas nuevas, no como una opción, sino como una necesidad interior, un deber que brota del amor y la gratitud hacia Dios. Vemos unos ejemplos en la Biblia que tenemos y que nos podemos ir a escudriñar la palabra. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y obraba milagros en las personas, ¿qué hacían las personas cuando hacía el milagro? Pues ellos salían, ¿verdad? Corrían a decir las buenas nuevas, a testificar lo que había sucedido, lo que había pasado con ellos, el paralítico, la mujer con flujo de sangre. Muchos ejemplos tenemos en la palabra que vemos que Jesucristo hizo milagros en ellos, y vemos cómo la necesidad de ellos era de anunciarlo, ¿verdad? En base a esto, vemos claro que el ser humano tiene la necesidad de compartir el testimonio cuando uno es transformado. Les voy a platicar una fábula. Dice que había una vez una pequeña luciérnaga que vivía en un bosque muy oscuro. Cada noche salía a volar y encendía su luz. Aunque apenas iluminaba unos pasos alrededor, un búho viejo la observaba y un día le dijo: ¿por qué te esfuerzas tanto en brillar si tu luz
si tu luz es tan pequeña y no puede vencer la oscuridad del bosque? La luciérnaga del bosque le respondió: no brillo para vencer la oscuridad, brillo porque es para lo que fui creada a ser. Si no brillara, dejaría de ser una luciérnaga. Tomando este ejemplo, la luciérnaga brillaba porque había sido creada para eso. Ella no podía dejar de brillar. Asimismo, cada uno de nosotros, los creyentes, no podemos dejar de anunciar el Evangelio. Pablo decía: ay de mí si no lo hago, porque sabía que esta tarea, que no es una opción, sino es un mandato, porque nosotros como creyentes somos hijos de Dios y es necesario llevar la palabra, porque nosotros somos los responsables de llevar las buenas nuevas a los demás. Nosotros somos los que tenemos que llevar esta palabra. Si Dios, hubiese querido poner a los ángeles a predicar, pero vemos que Jesucristo vino a morir en una cruz por cada uno de nosotros, no por los ángeles. Entonces, de acuerdo a esto, vemos en el versículo 16 que Pablo nos dice: él no predica por vanagloria ni por conveniencia, sino que es una necesidad espiritual impuesta por Dios, un deber que viene del amor y del llamado que recibió. No hacerlo, ¿qué pasaría si no lo hacemos? Le causaría dolor y el peso en el alma porque sabríamos que fuimos encomendados para eso. Les quiero dar un ejemplo. El ejemplo de Jeremías. Jeremías quiso callar. Entonces, cuando Jeremías quiso callar, dice que la palabra que él sintió un ardor en el pecho como fuego que le quemaba, dice, y que no aguantó. ¿Por qué? Porque era necesario que Jeremías hablara, ¿verdad? Testificara de Jehová, del Señor. Entonces, viendo esto, es tiempo de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese Evangelio del perdón, del amor, de la salvación y de la vida eterna. Y esto lo vamos a volver a retomar el versículo 16 y 17. Dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, ¿verdad? Porque de nada sirve gloriarse. Porque me es impuesta necesidad. Es una necesidad impuesta. Y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Aquí podemos ver dos aspectos importantes en el verso 17. Dice en el punto número 1, o la parte A, dice por lo cual, si lo hago de buena voluntad, si predico, si evangelizo, si llevo la palabra de Dios con gusto, por amor y obediencia, Dios me va a recompensar. Dios me recompensará, Dios nos recompensa. Y esta recompensa no se refiere necesariamente a dinero o reconocimiento, sino al gozo espiritual o la satisfacción de obedecer al Señor y a la recompensa eterna que solo puede dar Dios y que más adelante la vamos a ver en el galardón. Dice, pero la parte B, que es la parte número 2,
Dice, pero si de mala voluntad, aún si lo hiciera sin ánimo o con dificultad, no deja de ser un deber, no deja de ser una comisión. Pablo entiende que el llamado no depende de su estado de ánimo o de las circunstancias. Dios ya le confió la misión y esa responsabilidad sigue vigente hasta el día de hoy. Nosotros tenemos esta comisión. ¿Y qué se entiende por esto? Que aunque mi carne no quiera, debo hacerlo porque soy siervo de Cristo y me dio una encomienda, como les mencionaba el caso de Jeremías. En el caso de Jeremías, pues él ya no quería, ¿verdad? Y que dice que era necesario porque él había sido encomendado. Vemos un ejemplo claro de que Isaías sí tomó su encomienda desde el principio. Este es un ejemplo claro de que el servicio de Dios, él lo hacía con amor, ¿verdad? Entonces vemos que la predicación del Evangelio no era algo que Pablo eligió, fue una orden divina, un mandato que nació del encuentro con Cristo. Y podemos dar muchos ejemplos, mis amados hermanos, pero es una comisión que nos ha sido encomendado a cada uno de nosotros. En el verso 18 vamos a ver el punto número 3 que dice, ¿cuál es su recompensa? Recibir la satisfacción de predicar el evangelio gratuitamente. En el verso 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Para comprender este versículo, nos vamos a ir a los inicios de este mismo capítulo, capítulo 9, donde Pablo renunció voluntariamente del derecho de recibir un sustento económico de la iglesia de Corintios, porque pues nos dice, ¿verdad?, que es necesario que pues los pastores, los sacerdotes tuvieran este medio de adquirir, ¿verdad?, de ganar, vaya, para poder cubrir sus alimentos, para cubrir sus necesidades, ¿verdad? Aquí vemos, pues, mis amados hermanos, que era porque era un trabajo, pero Pablo renunció de este derecho porque él no quería que nadie pensara que predicaba por interés, sino que él lo hacía por amor a Cristo. Y les quiero abrir un paréntesis, hermanos, en estos detalles, porque no quiero que malentendamos, ¿verdad? De que el evangelio es de manera gratuita. Claro que sí, el evangelio es de manera gratuita y nosotros debemos de compartirla con todas las personas. Pero no significa que los pastores, que, un ejemplo, los sobrevedores, pues ellos necesitan cubrir las necesidades básicas, vaya. Y pues como cualquier oficio, cualquier profesión, también necesitan ser remunerados. Entonces no significa que no se les va a pagar al ministro, ¿verdad? A la persona que está a cargo de la iglesia. Debemos de tener esa consideración que pues se les da un sueldo, vaya, un salario, un apoyo que ellos reciben. En el caso lo menciona nada más, de la iglesia que asisto, es un pastor voluntario al cual pues se le da nada más un apoyo económico simbólico, porque él así lo decidió, como en ese momento pues Pablo también, ¿verdad? Entonces, haciendo cerrando este paréntesis, vamos a continuar. Debemos reconocer que el galardón
La recompensa la dará Dios. Aquí tenemos la satisfacción de compartir las buenas nuevas y de ganar almas para Cristo, pero sabemos que el galardón viene con nuestro Señor Jesucristo y ese galardón es el que nos espera, ¿verdad? Es la recompensa espiritual en el día de que Jesucristo venga y que cada uno sea llamado, ¿verdad? En el punto número 4, y para ir casi finalizando, vamos a ir viendo el método. Su método todo se hizo y lo vamos a ver del versículo 19 al versículo 23, que dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. En esta cuarta parte vemos cómo del versículo 19 al versículo 23 nos habla Pablo de una adaptación. Esta adaptación nos dice que él, aunque siendo libre de todos, Pablo declara su libertad y nadie lo obliga a predicar. Cristo lo había liberado, pero en la segunda parte, me he hecho siervo de todos, dice, aún siendo libre, elige voluntariamente servirse de su libertad para humillarse y acercarse a las personas, con el propósito de ganar a mayor número de personas, o sea, de ganar almas para Cristo. ¿Qué significa esta adaptación en este contexto? Significa ajustarse nuestra forma de acercarnos a las personas sin cambiar nuestro mensaje ni nuestra fe. Por ejemplo, con los judíos, Pablo respetaba sus costumbres para no ofenderlos. Vemos en el libro de Hechos 21-26 donde nos dice que permítanme un segundo, estoy buscando la cita. Les voy a leer. En el versículo 23 dice, haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y a todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Que quiere decir que aquí los judíos tenían pues estas costumbres, ¿verdad? Que podemos ver en el libro de Números, y ellos Pablo estaba pues apoyándose, podría decir, que ellos eran libres, ¿verdad? De hacer
lo que ellos por costumbre lo habían venido haciendo, que estaban bajo la ley, ¿verdad? Bajo sus costumbres. Pero más adelante vemos que los gentiles también, él se hizo a los gentiles. Usaba ejemplos de su cultura y lo vemos en Hechos, capítulo 17, versículo del 22 y 23. Que vemos, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Verdad? Vemos cómo Pablo iba pasando por Atenas y él les estaba predicando, ¿verdad?, a los gentiles. Y dice que aún ellos tenían en esta adaptación que vemos aquí con los gentiles en Atenas, ¿verdad? Pablo estaba, se podría decir que por un momento él se sintió, pues se pudo haber sentido ofendido, se pudo haber airado de tanta idolatría que había, ¿verdad? Que porque miraban que era un pueblo idólatra, un pueblo que tenía altares, ¿verdad? A dioses, a diferentes dioses, pero él supo aprovechar ese texto que dice al Dios no conocido, porque ellos temían todavía de que si algún Dios se les pasara, pues ellos aún así tenían ese altar. Y Pablo aprovechó esa conexión para poder acercarse a ellos, ¿verdad? Para poder él expresarles hablarles de un Cristo, hablarles el mensaje de Cristo que era lo que él hablaba y de la vida eterna. Entonces, pues muchos de ellos, pues sí, se burlaron porque recordemos que el mensaje, pues tal vez no le llegue a todos, pero como dice más adelante, para algunos, dice, al fin de rescatar a algunos. Entonces, vemos que de ahí salió Dionisio, Dámaris. Entonces, vemos cómo a través de esa conexión que tuvo con los gentiles, pues Pablo pudo llegar a ese mensaje. Esa es la adaptación que habla, ¿verdad? Eso es la manera de adaptarse, de ajustarse, de acercarse a las personas, pero sin cambiar el mensaje ni la fe, ni su. En ambos casos predicaba al mismo Cristo y el mismo Evangelio. Aquí vienen unas advertencias. Dice, ¿qué no quiso decir Pablo? Pablo no quiso decir que cambiaba su doctrina según el público. No quiso decir que practicaba las costumbres pecaminosas de otros para agradarles. No quiso decir que se acomodaba al mundo, perdiendo su identidad cristiana. Les doy unos ejemplos claros, mis amados hermanos. En esta adaptación, Pablo no habla de que si yo quiero salvar a unas personas borrachas, yo me voy a ir a emborrachar con ellos, ¿verdad? Y les voy a hablar de un Cristo. O si quiero salvar a unas personas que roban, no nos vamos a ir a robar, ¿verdad? No nos vamos a ir a meter a robar con ellos. Estos son los peligros que pues habla Pablo. Pablo no quiso decir eso. Pablo quiso decir que él se adaptaba a la manera en que las personas estaban de acuerdo a que no nos vamos a dirigir a un público
de adultos igual que a un público de niños, a unos universitarios como a unos pequeños de kinder, ¿verdad? Entonces vemos aquí de qué manera habla esta adaptación. Y vamos a ir viendo que en nuestra actualidad podemos ver que se puede usar un lenguaje sencillo con los niños. Podemos escuchar primero a los demás antes de hablar para saber cuál es su cultura, cuál es su costumbre, ¿verdad? No es cambiar de fe, es adaptarse por amor. Y vamos a observar 4 lecciones que nos enseña el apóstol Pablo a través de estos versículos. Y el punto número 1, la lección número 1, es entender a quién servimos. Pablo se adapta a diferentes grupos, judíos, gentiles, personas bajo la ley y los que no la conocían. En la aplicación, en nuestro ámbito, nosotros también debemos entender a las personas con las que compartimos nuestra fe. Cada persona tiene su propio trasfondo, cultura y lenguaje. Que el Señor Jesucristo, cuando vino, ¿verdad? Vino a todos. Dice que como tenía personas que, un ejemplo, él pudo hablar con los publicanos, con personas de renombre, con personas pues importantes, vaya, en la comunidad, hasta con los pescadores, como podemos ver a Pedro, tenemos a carpinteros, podemos ver muchos ejemplos de que esta adaptación no se está refiriendo a cambiar, ¿verdad? De manera con las personas, sino que adaptar nuestro lenguaje, tal vez adaptar con las personas que nos vamos a dirigir. La lección número 2 es ser flexibles sin comprometer nuestra fe. Pablo no abandonaba sus convicciones, aunque se adaptaba, seguía siendo fiel a Cristo y a su enseñanza. En la aplicación podemos ser amables y respetuosos y hablar el lenguaje de quienes nos rodean, pero siempre manteniendo los principios cristianos. En la lección número 3 es mostrar empatía y respeto. Pablo se ponía en el lugar del otro para que el evangelio no fuera un obstáculo, sino un puente. En nuestra aplicación es escuchar con atención, respetar las diferencias y mostrar amor genuino. Facilita que las personas se abran al mensaje, no atacarles, no tener esos prejuicios en nuestras mentes para cerrar pues la manera en conectar con las personas. Y la lección número 4 es tener una motivación clara, que es el evangelio. Pablo lo hacía todo por amor al evangelio. Su objetivo era que más personas conocieran a Cristo. En la aplicación en nuestros días, nuestra motivación debe ser siempre el amor de Dios y a las personas, no la recompensa personal. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos esperando, ¿verdad? Recompensa, reconocimiento. ¿Por qué? Porque aquí se habla de un galardón, de ese galardón que aquí en el mundo terrenal vemos esa competencia como siempre se está premiando, ¿verdad? A las personas que corren más rápido, que ganan la carrera, ¿verdad? Y todos, así corran 6,000, 7,000 personas, no todos ganan esa medalla, ¿verdad? Porque todos buscan la medalla de oro o unas cuantas medallas, ¿verdad? Porque sabemos que hay oro, bronce, plata y demás. Pero aquí lo que nos habla nos invita, ¿verdad?
a través de estos mensajes es de que nos quedemos con la invitación de compartir el evangelio, de que es una tarea, es una necesidad que cada uno como congregantes debemos de tener. Y la recompensa la vemos en el libro de Apocalipsis 22:12. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea su obra. Amén. Esa es la recompensa que nosotros tenemos que esperar, ¿verdad? Ese galardón cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de tomar bien en claro esta necesidad impuesta, ¿verdad? Como nos dice en el versículo 17. Esa comisión, esto en el versículo 16 dice impuesta necesidad, esa necesidad impuesta que nos invita, ¿verdad?, a llevar a cabo la palabra. Vamos a orar para despedirnos de nuestro Padre Dios, agradeciendo la oportunidad nuevamente de estar con cada uno de ustedes. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque nos has dado palabra, Señor, palabra de vida, Padre bendito, porque nos has compartido, Padre Santo, tu mensaje, Señor. Padre bendito, te suplico, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que seas tú, Padre Santo, ministrando sus vidas, Padre bendito, y que, Padre Santo, podamos tomar esta comisión, Padre Santo, que ha sido encomendada, que podamos llevar a cabo, Señor, tu palabra, Padre bendito, que podamos llegar a miles de almas, Padre bendito, que podamos, Señor, poder portar tu mensaje, Padre bendito. Y Padre Santo, que tú toques los corazones, Señor, de cada persona, Señor, que será alcanzada, Padre bendito. Que seas tú, Padre Santo, transformando sus vidas, Padre mío. Padre Santo, todo lo hacemos por honor y gloria a ti, Padre bendito. Padre bendito, anunciamos tu nombre, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.